Una de las técnicas de construcción con tierra que están más arraigadas en la península ibérica es la del adobe. Los adobes son unas piezas en forma de prisma cuadrangular que, al estar fabricadas con barro y paja, se convierten en un excelente aislante de la temperatura en el interior de las edificaciones construidas con este material. Todavía siguen en pie muchas construcciones castellanas, desde las viviendas hasta los edificios anexos, que fueron levantadas con este sencillo pero práctico material. Jesús Martín y su hijo Aritz se dedican a la producción artesanal de los adobes que se necesitan para la rehabilitación de los edificios. Su trabajo comienza en la cantera. Allí se selecciona y extrae la tierra de mejor calidad para los adobes, es decir, que no sea demasiado arenosa en su composición. La primera fase es picar la tierra y amontonarla de un año para otro, porque es muy bueno que cueza y toda la materia orgánica al cocer desaparece prácticamente toda ella. O sea, lo interesante es de un año para otro. Amalgama mucho mejor la tierra. Yo estoy utilizando una tierra arcillosa, pero con un componente de arena de un 20, un 30%, y queda el adobe queda más elástico, duro y elástico a la vez, que es lo interesante, porque si es demasiado arcillosa, simplemente un día de mucho sol en la seca abre más el adobe, se degenera más. Entonces, al tener la arena, le hace dureza y elasticidad a la vez. Al mojado tiene que llegar cuanto más molida mejor, porque va a coger mejor el agua y se va a envolver mejor. Todo el grano gordo, el cabón gordo, hay que majarle y palearle para que llegue lo más suave posible al mojado. Bueno. Estos artesanos de la construcción llevan la tierra que han recogido en el monte hasta una explanada adaptada cerca de su vivienda. Allí es donde proceden a la preparación de la mezcla. Extender la tierra, porque cuanto más extendida mejor se amalgama con la paja, mejor unión hace. Si no, después hay que pisarlo más. Y a la vez ir rompiendo los cabones grandes para que coja mejor el agua. Se va quitando también alguna impureza, algún cardo. Este trabajo hay que hacerlo en tiempo sereno, aprovechando que no amenacen las lluvias. Ahora, después de hecha un poco la repartición de la tierra para que amalgame mejor la paja, yo echo paja preferiblemente de centeno, porque le da más consistencia y más flexibilidad también al barro, y a la vez cuando parte no es esa rotura abierta como puede ser en la fábrica moderna de ladrillos. Entonces se echa más o menos un poco, siempre a ojo, pero yo suelo echar entre el 15-20% de paja de centeno preferiblemente. Se puede usar otro tipo de paja según en qué zona se ande, pero en esta zona siempre se ha preferido la de centeno porque da más flexibilidad y más dureza al adobe. Ahora, una vez repartida la paja y hecha un poco la trilla, se procede a echar el agua para empezar a amasar y dejar pasar. Lo normal es una noche entera, de un día para otro. El adobe tiene que estar cociendo el barro una noche entera. Lo normal y lo mejor es de un día para otro. Jesús añade a la mezcla de tierra y paja la cantidad de agua que considera suficiente para convertirla en barro. Si la tierra no se empapara bien con el agua, quedaría más suelta al secarse y los adobes se abrirían con facilidad. Ahora vamos a ir amasando ya a marra y a pie. Hay que ir amalgamando que una bien la paja con el barro. Y después de esto ya pisamos. Es un poco como la vendimia. Aquí la diferencia es, en vez de sacar el jugo a la uva, es unir el barro, la tierra con el agua y la paja. Cuando la tierra está bien mezclada con la paja y ha absorbido el agua, hay que preparar la pasta con la azada y revolver bien los tres componentes. La paja hace de estabilizador de la masa, por lo que el adobe aumentará su resistencia, impidiendo que se resquebraje. Pues para que haga mejor ligazón
porque la tierra sola partiría con facilidad, al no ser un material que se cuece para darle dureza. Aquí la única cocción la hace el sol. Entonces la paja hace de ligazón, une la tierra, por así decirlo. Ahora lo que se está haciendo es pisando bien el barro para unir la paja y hacer una buena masa que ligue bien, y después se va a amontonar y se hace un cono con una pequeña concavidad arriba que se llenará de agua para mantener la frescura y a la vez que el tronco vaya cogiendo el agua de arriba que él quiera o que necesite el barro. Vamos a juntar y a meter el barro hacia adentro. Entonces, haciendo el cono, se le hace un pequeño orificio y se rellena de agua, para que él vaya cogiendo durante la noche el agua que necesite de ahí. Bueno, pues ahora ya talochamos una vez bien amasado, y se le talocha para que no pierda humedad. Bueno, pues una vez ya amasado todo y talochado, echado el agua en el pequeño cráter que se hace para que alimente durante la noche este agua y vaya juntándose bien el agua, el barro y la paja, que son los tres elementos principales, se tiene que dejar reposar como mínimo una noche para que quede bien la masa, y mañana a primera hora siempre se procura por la fresca o el anochecido para hacer los adobes. Una vez preparada la mezcla, hay que dejarla reposar para que vaya absorbiendo el agua hasta que alcance la plasticidad necesaria y se pueda proceder al moldeado. Al día siguiente el barro está en su punto y, como no amenaza lluvia, Jesús y su hijo inician la fabricación de los adobes en la explanada de secado. Bueno, una vez reposado el barro, se procede ya al llenado del macal o el molde. Este molde en concreto, hay diferentes moldes, pero este tiene una medida de 32 centímetros por 15 por 9 de altura y viene a pesar el adobe sobre 9 kilos y cuarto. Los adobes pueden ser de dimensiones variables, según el uso que se les vaya a dar en la construcción. Aritz se encarga de la fabricación introduciendo la mezcla en un molde de madera llamada macal. Con sus manos apelmaza el barro procurando que no queden burbujas de aire en el interior y trata de que se rellenen bien las esquinas del molde. Una vez compactado el adobe, alisa la superficie con la mano y retira el barro que sobra. El artesano tiene que ir humedeciendo el molde por su interior para evitar que el barro se pegue a las paredes. Jesús dispone de varios tipos de moldes para poder fabricar las diferentes variedades de adobes que le solicitan. Este tipo de adobe se utiliza más ahora para aislante. Poniendo ladrillo por fuera o termarcilla o ladrillo caravista o ladrillo rústico, se mete este a media asta en el interior. A media asta, si le pones a la larga dos pareados, eso es una asta. Y uno solo es media asta, a la larga. Ahora vamos a hacer el típico adobe antiguo de construcción. Le llamaban el adobe de arroba. Pues es grandísimo. Claro, antes las construcciones las hacían normalmente hasta y media. Hasta y media son dos cruzados y uno lateral. Y después en la segunda planta normalmente reducían siempre por peso. Este pues andará sobre los 14 kilos y unos 40 y tantos centímetros, 42, 44 centímetros por 22. Normalmente siempre era el doble de largo que de ancho. A la hora de hacer las paredes a asta, para que no hubiera gran diferencia al cruzado. Este se usa ahora muy poco. Ahora vamos a hacer una variante del adobe que la hemos sacado nosotros para hacer los antiguos paños de entramado de madera, el relleno de los entrepaños. Esto normalmente se está usando pues más que nada para decoración.
una pared que no te gusta, o para un fondo de librería o similar. Este se queda en unos 6 kilos, o de 5,5 a 6 kilos, y normalmente son de 7,5 por 30 por 8 de grosor. Una vez que los adobes están moldeados, hay que dejarlos a secar a la intemperie durante unos días en función de la climatología. Bueno, pues dependiendo del tiempo, pueden ser de 2 o 3 días en el tendedero, después se los levanta, se los recorta y se apilan para que la última seca la hagan lentamente, unidos, que corra el aire entre ellos y esperar. Dependiendo el tiempo, si hace mucho calor, inclusive hay que mojarles un poquitín para que la seca no sea tan fuerte y lleguen a abrir. Cuanto más lentamente sea la seca, mejor compactación hace el adobe. Ahora mismo, si llueve estando tierno, pues se podría un poco descomponer la forma del adobe. Si no llueve fuerte no le ataca excesivamente, pero mientras el adobe no tenga la seca que requiere esos 3 días, se descompondría un poco la tierra. Inclusive llegaría a descomponerse si es una tormenta fuerte. Es el peligro que tiene las tormentas de primavera, que es cuando mejor se seca el adobe, porque el adobe en agosto normalmente no se debe de hacer. Tiene una seca demasiado rápida, entonces abriría el mismo. Ni se debe de hacer en invierno, porque la helada partiría ella misma el adobe, ni en verano, los meses fuertes de calor, porque secaría demasiado deprisa. La temperatura y la humedad ambientales durante el proceso de secado son decisivas para garantizar la consistencia final de los adobes. Después de haber estado 3 días secando, se les pone de canto y se les quita todas las rebabas que tienen. La diferencia que hay de un día de seca a 3 días de seca, hasta en el sonido, se les aprecia perfectamente. Después de estar un día más en esta posición, se les va a apilar para el posterior uso. Para conseguir un secado homogéneo, los adobes deben orearse por todas sus caras. Por ello, cuando estos artesanos lo consideran conveniente, los colocan de lado para que se seque la cara que estaba en contacto con el suelo y que es la que todavía retiene algo de humedad. Ahora, con un día o día y medio, es suficiente, haciendo buen sol, para que seque la parte posterior. La que estaba en contacto con la tierra, seca en día y medio. El proceso de secado se realiza a la intemperie y es el calor del sol el que debe hacer todo el trabajo. Al día siguiente, cuando los adobes ya se han secado, hay que quitarles las rebarbas, tarea que consiste en repasar las aristas con una paleta. A medida que Jesús va repasando los adobes, Aritz los almacena apilados hasta que el albañil que los ha encargado los venga a recoger. Bueno, ahora lo que hemos estado haciendo es colocar en rima, una vez de secos, para protegerles y que estén los menos posibles en contacto con el suelo, y a la vez en muy poco espacio colocar el máximo posible de adobes. Es la forma de almacenar hasta su posterior uso. Es colocar en rima. Estos ya están listos para usar en pared. La colocación de los adobes corre a cargo de especialistas en esta tarea. Laureano Rueda conoce bien las diferentes técnicas de levantar muros de fábrica y tabiques con adobes. Vamos a hacer 3 tipos de construcción, la típica de la zona. Vamos a hacer una construcción a tizón. Esta sería ideal para muro exterior, para los muros exteriores que suelen ser de un grosor de mínimo 40 centímetros más o menos. Bueno, esa sería la construcción. En esta demostración, Laureano trata de mostrar 3 de las técnicas de levantar muros con adobes que se han utilizado tradicionalmente. Siempre hay que meter una capa de arcilla, barro, en este caso. Es la misma arcilla que el adobe, pero bueno, está en fresco. Ahora echamos la arcilla humedecida con paja y un poquito de agua. Una vez que hemos aplicado ya todo el barro sobre la base, vamos a colocar los primeros adobes. Cogemos siempre la parte estrecha hacia afuera y siempre rompiendo la junta. La junta del de abajo hay que dejarla al medio. Se le golpea un poco para quitar el aire que no se haya podido quedar, los huecos de aire, para que quede más compacto.
Esas juntas luego son ideales a la hora de enfoscar la pared por fuera, por dentro, que nos queden, bueno, pues una junta de dilatación y juntas anchas para que el barro pueda entrar dentro y haga un buen agarre, una buena base. El barro nos puede dar también la altura ya de la fila. Si algún adobe nos ha quedado más bajo, podemos echarle más capa, el otro un poquito menos. Siempre nivelamos, con el mismo barro se puede nivelar. Las juntas que nos han quedado huecas, al meter el barro y presionarlo un poco con la maza, hacen una buena unión. En el levantamiento de muros con adobe se avanza mucho, porque con un solo bloque se consigue todo el ancho de la pared. Para evitar que el muro se desgaste con el agua, el aire y las heladas, una vez terminado hay que embarrarlo, es decir, aplicarle en la superficie una capa de barro con paja. Ahora vamos a hacer un muro a soga, tipo soga. Es igual, utilizamos el mismo adobe que era para el muro exterior, el proceso es el mismo. Se mete el adobe a soga, se mete una primera capa de barro y se va colocando también, matando la junta siempre rompiéndola con el siguiente adobe. Se suele emplear para muro interior, un muro de 33 centímetros de ancho más o menos, entre 20, 25 o 30 centímetros más o menos. Ahora mira, vamos a hacer la esquina, vamos. La esquina igual, ¿no? Trazamos para acá el adobe y ponemos uno pillando la junta. Así mismo. La colocación tipo soga se realiza del mismo modo que la de tizón, pero utilizando la parte ancha de los adobes como grueso de la pared y la larga para la longitud del muro. El resultado es un tabique más estrecho que el del exterior del edificio. Subir, 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 cerrando esquinas hasta el tejado. El tiempo de secado suele ser de 6-7 horas hasta que esté bastante compacto. Y digamos seco del todo, pues menos de 24 horas nada. La humedad que hay entre adobe y adobe la absorbe la misma pieza, o sea, la humedad del barro la absorbe el adobe. Una vez seco queda hecho un cuerpo todo ello. Bueno, ahora vamos a hacer una construcción en un tabique en panderete, a panderete. Panderete se usa sobre todo para división de habitaciones, o sea, división interior, división de habitaciones, cocinas, sobre todo en casas habitables. Hacemos igual, echamos una pequeña base de barro abajo en la base, todo ello. Sí, esto es a modo de tabique exterior, o sea, de muro exterior. La base, pues claro, es muy pequeña, son sobre 10-12 centímetros. Es el adobe puesto de canto, digamos. Entonces, tiene que ir agarrado sobre unos muros. Es una construcción endeble si no tiene ningún enganche por los lados. Aquí ya hay que seleccionar bastante bien los adobes, buscar unas bases, o sea, porque estamos trabajando sobre una superficie muy pequeña. Cogemos medio adobe y le echamos un poco de barro en un lateral, y ya va contra la pared. Como jugamos con muy poca base, tenemos que asegurarnos bastante bien. Esto sí es ideal que lleven barro en las juntas, en todas las juntas, en la horizontal y en la vertical. Le golpeamos un poco para que asiente y vamos con otro. También le echamos un poquito de barro. Y lo sentamos. Este ya es el remate, la última pieza del muro. Como es la que cierra, tiene que tener un poquito de presión, dar barro por los laterales. Esta cara en esta. Bueno. Vamos a ver. La golpeamos un poquito
Vale, para que el muro nos quede ya, pues, bueno, compactado. Pues ahora volvemos a colocar otra fila. También igual, de la misma manera, ¿eh? Siempre hay que matar la junta. Aquí vemos la junta que está por aquí. Hemos empezado con medio, ahora vamos a empezar con entero. Y la misma operación. También echamos un poquito en el lateral para que nos haga unión contra el muro exterior. Este sería. Y aplomando. Aquí hay que tener mucho más cuidado, hay que plomar con más delicadeza. En los golpes ya, un pequeño golpe. Golpes muy suaves, porque tenemos muy poca base. Estos interiores también solían dar barro, un barro mucho más fino, barro acribado, paja acribada, conseguían una mezcla muy fina. Lo aplicaban de barro y después solían encalarlo, de blanco, azul, un azul muy clarito. Como ejemplo de construcción con adobes, Laureano levantó con un grupo de alumnos una pequeña casa de monte. Sobre una cimentación de canto rodado con cal, se edificaron los muros con adobes de 40 centímetros a tipo tizón y se remató la obra con una cubierta de entramado de madera, tabla y teja. Tanto el exterior como el interior se revocaron con una mezcla de barro y paja. Todavía hay propietarios de viviendas tradicionales que utilizan el adobe para la rehabilitación por sus propiedades aislantes. Los dueños de esta fábrica de embutidos han confiado en la temperatura estable de este material de tierra para la curación natural de los embutidos. El adobe también se ha utilizado para la construcción de algunos hornos de pan, incluso en la bóveda interior que tiene que soportar las altas temperaturas del fuego. El adobe es, pues, un material tradicional que posee dos importantes cualidades: su capacidad aislante ante los cambios bruscos de temperatura en el exterior y la resistencia al paso del tiempo. En este último caso, las edificaciones con adobes necesitan unos cuidados mínimos en el revoque que las protege del agua y de los elementos atmosféricos. Hoy, el ladrillo y los nuevos materiales casi han desplazado a los tradicionales adobes con los que se levantaron muchas viviendas y edificios agrícolas castellanos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.